Se llama esta pequeña enseñanza que Dios permita que en esta noche podamos desarrollarla con ustedes. Primera de Pedro en su capítulo 4 y su verso 12, si me acompaña. Primera de Pedro 4, 12, y cuando usted lo tenga me puede decir un amén. Sabe que la música es un medio de transporte quizás el más rápido que hay para poderlo llevar a uno al pasado. Y estas alabanzas que Pap entonaba me recordaba el tiempo cuando en la iglesia del principio, no la iglesia de Pablo, porque no estaba yo ahí, pero la iglesia cuando nosotros empezábamos en el evangelio y todos estos cantos con verdades bien específicas. Amarte solo a ti, Señor, decía, porque ahí sí que en verdad que cuando nosotros entendemos realmente el evangelio de Cristo, tal y como ahora lo vamos a ver, es un tiempo de pruebas los que nosotros tenemos que pasar, y por eso muchos no están entre nosotros, pues algunos lastimosamente se han quedado en el camino, pero la bendición es que en esta noche lo que vamos a aprender nos va a instar a que sigamos adelante en el nombre de Cristo Jesús. Primera de Pedro 4 en su verso 12, y si usted me quiere acompañar con su vista, vamos a leerlo. Y son unos pocos versículos que quiero compartir con usted en esta noche. Y del verso 12 vamos a leer hasta el 16. Amén. Dice aquí: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Amén. Bueno, el fuego de pruebas. Sabe que todos estos tiempos que me han tocado compartir, le voy a ser sincero, quisiera que mi hermano, compañero que nos toca un juego de cada uno, le tocara a él esas partes, pero como que Dios lo ha librado de que no le toque compartir, porque a veces nuestros mensajes no son como muy alentadores. A veces quisiéramos que hasta fuego se sintiera, pero cuando dice el fuego de pruebas, como que ya el hermano nos va a empezar a dar machete, decían algunos, pero no es así. Dios nos quiere enseñar a través de su palabra y quiere que nosotros lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y por eso es que nosotros tenemos que exponernos a la palabra y estudiar la palabra y leer la palabra, porque es lo único que nos va a hacer llegar hasta ahí. Fíjese que aquí Pedro está hablándole a la iglesia en todos esos lugares donde Macedonia, ya hasta se me olvida de tanto que leía los lugares, Capadocia, Macedonia, un montón de lugares en los cuales la iglesia de Cristo se tuvo que expandir por causa de la persecución que en ese entonces el emperador Nerón dio para todos los cristianos. Y todo lo que usted lee en estas cartas tiene mucho que ver en cuanto a eso, porque algunos les llaman las cartas del sufrimiento y las cartas de la prueba, le llaman algunos.
Pero fíjese que cuando este emperador empezó a perseguir a los cristianos, solamente porque le llamaran a usted cristiano, usted estaba sentenciado a muerte. Tal vez ni siquiera era usted cristiano y ya estaba sentenciado a muerte. Yo me imagino por aquellos que quizás tenían enojos con otro y para que los mataran, a esos cristianos ya se lo llevaban. Y fíjese que es increíble que la historia cuenta de que a los que eran llamados cristianos, dice que los ponían como antorchas encendidas en sus patios para martirlos. Era un martirio eso, los mataban pues. ¿Y quién pudiera decir si en este tiempo nosotros tuviéramos un tiempo de persecución? ¿Cómo nos sentiríamos? Y cuando yo leo aquí la carta de Pedro, no creo que la haya escrito solamente para ese tiempo, cuando estaba la persecución de la iglesia, sino para este tiempo que hoy estamos viviendo. Y el verso 12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Fíjese que la versión, hay una versión en la Jerusalén del 2000, se llama esta versión, dice, amados, no os sorprendáis cuando seáis examinados por fuego, dice. O sea, como que esto nos está hablando de pruebas y en realidad es eso. Entonces dice aquí el verso dice, en la versión del 60, como que si alguna cosa extraña os aconteciese. Los cristianos de ese tiempo, ellos estaban sabidos de las cosas que iban a pasar. Iban a sufrir por la causa de Cristo. Ellos estaban sabidos porque todas estas cartas, eso era lo que les decía, van a sufrir por la causa de Cristo. Y entonces Pedro dice aquí que no se sorprendieran por eso. Y fíjese que algo que vemos aquí es que pruebas, nosotros gracias a Dios tenemos a Cristo en nuestro corazón, pero el mundo también pasa pruebas. La gente que no conoce de Cristo pasa pruebas también y ellos no lo ven así y nosotros antes lo veíamos como ellos lo ven, pero hoy lo vamos a ver. ¿Qué son esas pruebas a la luz de la palabra? Fíjese que una de las cosas que las pruebas dice que son solamente por un poco de tiempo. No es toda la vida que usted va a pasar una prueba. Si me acompaña ahí atrás, en unos versículos atrás, Primera de Pedro en su capítulo 1 y su verso 6. Solo haga sus hojitas para atrás un poquito. Vea qué dice, está hablándole Pedro aquí a los expatriados elegidos de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estos son los lugares a quien él está mandando esta carta y dice el verso 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, ¿por qué dice? Por un poco de tiempo seáis afligidos, si es necesario, dice, oiga, eso es bien importante. Por un poco de tiempo, si es necesario. O sea que a veces no es necesario, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo el escritor. Si es necesario, entonces dice que tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, la primera cosa que nosotros debemos de saber es que las pruebas no son de toda la vida. La segunda cosa que necesitamos saber es que las pruebas, si es necesario, las vamos a tener que pasar. Entonces, yo me imagino ahorita, estaba pensando hoy cuando daba el discipulado allá en Los Ángeles, solo la anfitriona estaba conmigo y me decía, amén, hermano. Solo ella decía, aunque le tenía que decir, porque solo ella era la única que llegaba al discipulado, pues no por otra cosa. Entonces, dice que solo por un poco de tiempo nosotros tenemos que pasar las pruebas, si es necesario. Esas cosas no las voy a olvidar. Y fíjese que algo que nosotros queremos también saber es que lo primero que será sometido a prueba es nuestra fe. Mire, ¿qué dice el verso 7?
Allí en Primera de Pedro 1:7. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, lo primero que va a ser probado es su fe. Ahora yo quiero que usted ahí a la par, ayúdeme en esta noche para que se le vaya un poco el cansancio. Pregúntele a su vecino, ¿cómo está su fe? Pregúntele ahí sin pena, ¿cómo está su fe? Dígale. Porque lo primero que va a estar sometido a prueba dice que es nuestra fe. ¿Cómo está su fe? ¿Verdad? Es bien importante que nosotros sepamos esto. ¿Y qué es lo que pasa cuando nuestra fe es sometida a prueba? Su fe va a ser sometida a prueba, hermano. Mi fe va a ser sometida a prueba. Pero ¿qué pasa cuando nuestra fe es sometida a prueba? Entonces, si usted me acompaña unos versículos un poquito atrás en el libro de Santiago. Santiago está atrás de la primera carta de Pedro. Santiago en su capítulo 1. Y su verso 2. Del 2 al 4. ¿Lo tiene? Santiago 1, 2 y 1, capítulo 1, verso 2, 3 y 4. Dice aquí, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué dice? O sea que lo primero que pasa cuando nuestra fe es sometida a prueba es que produce paciencia. Fíjese que la versión de la Nueva Biblia Viviente dice que la prueba de nuestra fe producirá firmeza, algo que se hace firme. Eso es lo que va a producir la prueba de nuestra fe. Y cuando habla ahí dice, en el verso 2 de Santiago 1 y su verso 2 dice, amados hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo. Mire, hermano, a veces como que no lo logramos captar. ¿Por qué va a estar usted gozoso en medio de las pruebas, verdad? O sea, hay alguien que solo toda la vida vive gozoso en medio de las pruebas, pues yo lo voy a imitar, pero a veces uno no puede estar gozoso. Pero aquí Santiago lo está diciendo, que dice que nosotros tenemos que tener por sumo gozo cuando seamos hallados por diversas pruebas. Pero fíjese que lo que nosotros debemos de entender es esto. Dice que el cristiano puede regocijarse por medio del sufrimiento porque él sabe que no carece de sentido. O sea, cuando nosotros dice, aquí nos está enseñando que debemos de tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas o en diversos sufrimientos. Pero lo que debemos de saber que esto no carece de sentido. Cuando algo no tiene sentido, las pruebas, el pasar, que nuestra fe sea aprobada, tiene sentido, hermano. No es que no tenga sentido. Y estaba viendo cómo pudiera yo decirle a mis hermanos, darles un ejemplo de lo que tiene y de lo que no tiene sentido. Mire, algunas veces nosotros no tenemos la mente así bien abierta para saber que lo que estamos pasando tiene un sentido, al menos que vengamos y lo leamos en la palabra. Dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Pero a veces nosotros no le hallamos sentido, pero en Cristo nosotros debemos de saber que eso tiene un sentido, tiene un propósito, tiene una razón. Y ¿cómo les hago yo a contar a mis hermanos Pues entonces me acordé de un rey y su mayordomo. Entonces el rey era, su mayordomo era su buen amigo. Y platicaban y todo, y de repente por alguna razón el mayordomo se empezó a dar cuenta de que las cosas
pasaban por algo. Y entonces empezó a decir, por algo ha de ser, ¿verdad? Entonces cuando él platicaba con el rey le decía, fíjate que hoy no llovió mucho, por decirle así. Por algo ha de ser su majestad, decía. Entonces eso le ponía atención al rey. Y fíjate, le decía que hoy nevó mucho. Por algo ha de ser su majestad, le decía el mayordomo. Quiero que entienda esto. Entonces le dice, entonces todo lo que hablaba, él siempre le decía al rey, por algo ha de ser su majestad. Entonces ya el rey ya se empezó a molestar. Le dice, ¿por qué solo eso me dices? ¿Por qué no me dices otra cosa? Y ya estaba molesto el rey porque no le contestaba otra cosa. Entonces, estoy enojado contigo porque es que no tienes otra cosa que decir. Por algo ha de ser su majestad, le decía el mayordomo. Pues resulta que estando entonces ellos en los lugares donde él siempre lo acompañaba, de repente estaba jugando el rey sus juegos que ellos tienen y se golpeó su pie y le cayó una piedra grande en su pie y lo tuvieron que llevar y todo. Y le dice, mira lo que me pasó en mi dedo, y se me quebró y todo. Entonces el mayordomo, por algo ha de ser su majestad. Y más enojado el rey, lo llevaron y pues sí, le tuvieron que volar ahí porque fue duro el golpe, ¿verdad? Y entonces el rey lo mandó a llamar y le dijo, ¿sabes qué? Tengo un tiempo para ir a una expedición, le dijo, al África, pero no te voy a llevar. Enojado estaba el rey. Y entonces él solo se volteó y entre los dientes dijo, por algo ha de ser, ¿verdad? No le dijo nada a su rey. Y el rey se fue de viaje con toda su comitiva, se fueron al África, ya a conocer todos esos lugares, pero como que se extraviaron en el camino ya cuando iban, pero el mayordomo no lo llevaron. Y resulta que pues es una historia, hermano, pero quiero que capte el mensaje. Entonces resulta que se perdieron y en la oscuridad llegaron a dar hasta una tribu que eran caníbales los que estaban en esa tribu. Y pues los agarraron y los apresaron y dijeron, bueno, pues ya sabes que hoy va a haber buena cena, dijeron, porque son nuevos los que vinieron. Y entonces dice que los agarraron cautivos y los iban a matar a todos porque se los iban a comer. Entonces dice que le dijeron al mero jefe de los caníbales, hay uno que dice que es rey. Pues ese tráigalo primero porque ese va a estar mejor todavía. Pero según dicen que como que la ley de los caníbales es que si cuando se va a comer a alguien tiene que estar entero, y si no, no se lo comen. Entonces dice que le empezaron a quitar sus zapatos y cuando vieron que le faltaba un dedo, dijeron, no, dijeron, lo quitó. El rey se acordó de su mayordomo, que él le había dicho, por algo ha de ser, ¿verdad? Y le salvó la vida y lo dejaron, a él lo dejaron ir, pues no se lo comieron y regresó contento al palacio y le dijo, ¿sabes qué? Le dijo, y ya le contó la historia y me acordé de ti, le dijo que cuando me cayó la piedra y me voló los dedos y le contó todo y le dije, ¿vio? Por algo ha de ser, le dijo. Entonces le dice, ¿sabes una cosa? Le dijo, tienes razón, las cosas por algo ha de ser, dice. Pero, bueno, no te puedo decir más, le dijo el rey. Entonces el mayordomo le dijo, yo sí tengo algo que decirle, le dijo. Dime, le dijo el mayordomo, que cuando usted me dijo que no me iba a llevar, yo me puse muy triste. Y dije, mi señor no me va a llevar con él. Pero solo dije, por algo ha de ser. Y la verdad, dijo, si me hubiera llevado a mí, yo no hubiera regresado. Dijo que él iba completo. Entonces dice, por algo ha de ser. Nosotros a veces no entendemos las cosas que Dios tiene, pero si alguien está pasando por una prueba, nosotros solo podemos decir, por algo ha de ser, ¿verdad? Por algo ha de ser. Pero en Dios, cuando nosotros leemos su palabra, hay un propósito, hermanos. Hay un propósito divino en todo eso y nosotros no entendemos.
Y sí sufrimos, sí sufrimos. A veces es tan duro pasar por pruebas que sentimos que ya no la hacemos, pero hay un propósito en ello. Entonces, por algo ha de ser, ¿no? ¿Va? Usted si le pregunta, mire, pues estoy pasando por pruebas, dígale, hay un propósito en Dios en sus pruebas. No le diga por algo ha de ser, dígale, hay un propósito en Dios por ello. Entonces, mire, fíjese que algo que nosotros tenemos que aprender aquí es que cuando nosotros nos enteramos de que todo tiene un propósito, mayormente las pruebas en Dios, entonces como que lo vamos a ver con mejor, de una manera diferente, con gozo. Posiblemente usted ha pasado por alguna prueba donde hoy usted dice, wow, sí, tenía un propósito. Puede ser haber sido su trabajo, puede haber sido su casa, puede haber sido que usted se tuvo que mover para acá y no entendía, eso es una prueba. Qué difícil estar entre la nieve, ¿verdad? Pasando esos fríos que lo dejan tieso a uno y tiene que levantarse a limpiar los carros. Pero hay un propósito en Dios. Todo lo que Dios permite, todo tiene un propósito. Y sabe, lo más importante es que su fe es la que está siendo probada. Ahora, vamos a seguir ahí para que usted entienda esto. Fíjese que en parte lo que Dios se propone es producir firmeza de carácter en sus hijos. Eso es lo que Dios quiere poner, que usted sea firme en su carácter. En todo lo que pase, tiene que ser usted firme. Sí, acompáñenme a Romanos 5:3, por favor. Romanos 5:3. Y cuando usted lo tenga, me dice un amén. Fíjese que las pruebas están, los sinónimos de pruebas también son tribulaciones. A veces son tribulaciones las que usted está pasando, las que yo estoy pasando, las que nuestros hermanos en Cristo están pasando. Pero más adelante usted va a encontrar un pasaje donde dice que las pruebas que usted está pasando, hay alguien alrededor del mundo que las está pasando de igual manera. O sea, que eso nos alienta a nosotros a saber de que no solamente somos nosotros quienes estamos siendo probados, sino que alguien también en algún lado del mundo, siendo hijo de Dios, está pasando por pruebas. Ahora, vea qué dice Romanos 5, y lo vamos a leer desde el 1 hasta el 4. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Usted está falto de paciencia. Ya le va a llegar su prueba entonces, porque eso es lo que dice. Cuando la fe es probada, dice que entonces nos hace que produzca paciencia. Y la paciencia, ¿cuánto nosotros no necesitamos paciencia en todos sus aspectos? Nosotros necesitamos paciencia. Pero dice que sabiendo que la tribulación produce paciencia, es decir, en otra versión dice, porque nosotros sabemos que la tribulación produce paciencia. Entonces, fíjese que yo estaba viendo aquí, dice que a medida que nosotros vemos el papel de las aflicciones, porque tribulaciones, aflicciones, es parte de las pruebas que nosotros tenemos que pasar. Y dice que a medida que vemos el papel de las aflicciones en nuestra vida cristiana, tengamos en cuenta que son una prueba de nuestra fe. Tengamos en cuenta, usted cuando esté pasando una situación difícil, tenga en su mente que está siendo probada su fe. Téngalo presente. Y dice aquí, pudieran ser tribulaciones por la pérdida de la salud, pudieran ser tribulaciones por las relaciones interpersonales que se han vuelto tensas o quedaron destruidas. Pudieran ser las tribulaciones por decepciones o adversidades vocacionales. Pudieran ser
tribulaciones por accidentes o desastres naturales. Pudieran ser tribulaciones por ataques verbales o físicos, o simplemente inconvenientes diarios, dice, como que incluyan desde el embotellamiento del tráfico hasta los problemas de la plomería. Cualquier cosa que le haga la vida un poco más difícil y amenace su fe en la bondad, poder y sabiduría de Dios, eso es tribulación. Puede ser que usted esté pasando ahorita una tribulación, que esté atribulado usted ahorita. Es que el tráfico, miren hermano, para llegar, ¿qué tráfico? Usted está atribulado. Y puede hacer que eso amenace su bondad y la sabiduría para con Dios. Eso es tribulación. Puede ser que usted esté pasando tal vez no una grande, no como los de la iglesia del principio, la iglesia primitiva, pero usted está pasando por un problema en la casa que no podía arreglar. Está atribulado. Entonces, esto es normal en nosotros los cristianos. Esto no es anormal. Debe de entender usted que su fe va a ser probada y debe de entender usted que las aflicciones es algo normal en los cristianos. O sea, si usted ve a veces a uno de nuestros hermanos, tal vez no nos saludan, pero usted solo piense a estar pasando por una tribulación, una situación difícil. Entonces, pero eso es normal, hermanos, es normal. Dice que esto no es anormal. Dice, sería anormal que un cristiano no las tuviera. Porque Pablo enseñó a todas las iglesias, según Hechos 14:22, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Se está pasando por alguna prueba? Es normal, hermano. No es anormal. Usted no está pasando por alguna prueba, eso es anormal. Puede ser que usted no esté todavía en sintonía, pero todos pasamos pruebas, hermano. Si yo le dijera, hágame la lista de las pruebas que usted tiene ahorita, me hace una gran listonona, grande, porque definitivamente todos estamos pasando por pruebas. Pero tenemos que saber que Pablo lo dijo a las iglesias, a todas las iglesias que él fundó en el tiempo de la iglesia primitiva, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea, es así, hermanos. Entonces ahora acompáñenme ahí por favor a Santiago y quiero mostrarle qué dice Santiago. Santiago está después de Hebreos. Y vamos a ver qué es lo que pasa cuando la fe es probada. Santiago en su capítulo 1 y su verso 2. ¿Verdad que lo habíamos leído al principio? Ahora vamos a ver otra vez Santiago 1, 2 al 5. Vea que dice aquí, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dice aquí, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que nada, ni sin que os falte cosa alguna. Fíjese que las pruebas según en Santiago dice que las pruebas de nuestra fe la purifican. Las pruebas de la fe producen paciencia y las pruebas de nuestra fe producen madurez. Eso es lo que hace con las pruebas. Fíjese que cuando habla aquí que la prueba, este término griego se dice dokimos en el griego y que es usado para probar la genuinidad de los metales. Cuando este apóstol Santiago escribió acerca de las pruebas y dice que lo que produce dice, tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Fíjese que dice que cuando habla acerca de la prueba es que
Es como cuando los metales son probados por el fuego. Dice que tienen que ver, por ejemplo, qué tanto en el hierro es su temple. Y ahorita usted ha de estar pensando, bueno, una de las pruebas mías es mi carácter, dirá usted. Amén. A veces, y la mayoría de veces, es nuestro carácter donde Dios tiene que trabajar. Entonces, cuando se habla de esa prueba, es que haga de cuenta que usted es una varilla de hierro y le van a probar su temple. Aquí no se mira mucho eso, pero allá en nuestros países, como construye la gente, ahora ya después del terremoto, construyen con varillas de hierro las casas. Antes no era así, pero hay unos lugares donde venden hierro barato y hay uno que le dicen hierro de calidad. La prueba está cuando tiembla. Ahí es la prueba. Si se quiebra la columna y se sale por allá en los pasos de hierro, es que era hierro barato. Pero si era buen hierro, entonces solo se dobla, dependiendo la magnitud del temblor. Entonces, así el apóstol Santiago habla acerca de la prueba, como probando los metales. ¿Qué tanto es su temple? Y no me va a dejar mentir en que muchas veces cuando a usted le templan su carácter, a ver hasta dónde usted puede contestar, a ver hasta dónde usted aguanta. Y a veces como que se quebró, ¿verdad? Y a veces como que ya le hicieron hasta nudo y ahí está usted todavía. Pero su fe tiene que ser probada. Mi fe tiene que ser probada. Con un propósito, hermano. Con un propósito. Por diversas situaciones nosotros tenemos que ser probados, y esto es lo que la Biblia nos enseña. Y aquí Pedro lo está diciendo, que nosotros no nos aflijamos cuando venga la prueba como que algo extraño está pasando, sino que sepamos que va a pasar, algo tiene que suceder. La bendición es que nosotros estamos guardados en la mano de Dios y Él sabe hasta dónde podemos nosotros aguantar ese temple. Entonces, fíjese que me ponía a pensar yo realmente que a veces nos prueban a ver hasta dónde hasta dónde se soporta, pero eso es también debido a cuánto fuego le han puesto a su metal, porque el metal es probado por fuego y entre más fuego tiene, mejor temple es el que va a tener, pues. Entonces es algo que nosotros tenemos que vivir como cristianos. Es algo normal. Entonces fíjese que dice que la prueba entonces es la que purifica la fe, produce paciencia y produce madurez. Eso es algo bien importante, porque en el verso 1, en el verso 3, perdón, dice que la prueba en su término es usado para ver la genuinidad de los metales. Y luego dice que la fe es una palabra que se llama pistis y es usada en un sentido de confianza personal en Dios a través de Cristo Jesús. Cuando nosotros nos prueban la fe, es cuando quieran saber realmente cuánto nosotros dependemos de Dios. Fíjese que cuando Pedro estaba escribiendo a todos los exiliados, él les habló acerca de que iban a pasar por ciertas cosas difíciles, pero más que todo quería él hacerles ver cuánto ellos iban a depender de Dios. Le pregunto a usted, ¿usted ha pasado por alguna prueba económica? ¿Verdad que hemos pasado por alguna prueba económica? Entonces, lo que hace la fe es a darnos la certeza de las cosas que nosotros no vemos. Pero cuando nuestra fe es probada, lo que hace es ayudarnos a ver cuánto nosotros dependemos de Dios. Si dependemos solamente de lo que ganamos o dependemos de lo que Dios bendice. Eso es algo bien importante. O la salud. A veces es la salud. Pero nosotros también tenemos que saber cuándo nosotros dependemos de Dios por sí, porque en la salud puede ser que nos aflijamos por mire lo que está pasando ahorita en el mundo. Mire cómo está esa situación. Hermanos, tal vez nosotros no vemos noticias así del todo, pero el mundo está afligido, hermanos. Está afligido.
¿Sabe que ayer fuimos al Walmart y ya no hay toallitas para limpiarse? Todo se está, como que se está escaseando, ¿verdad? Pero el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Dónde está su dependencia? ¿Qué pasa si no hay de aquí a mañana toallitas para ponernos, para limpiarnos las manos? Entonces nosotros debemos de saber que estamos pasando por pruebas. El mundo está afligido, pero nosotros sabemos que hay algo bien importante. Cristo viene pronto. Todas estas cosas nos están llevando solo a un punto, y es que ya la venida de Cristo está cerca. Más cerca de lo cuando nosotros creímos. Está cerca. Entonces nosotros vemos que el mundo está afligido, pero cuando habla acerca de esta fe es realmente en un sentido de confianza personal en Dios a través de Cristo. Estamos guardados en las manos de Dios, hermano. Lo único es que tenemos que hacer es que debemos de ser cuidadosos. Todo tiene que ser, lávese bien sus manos, desinfecte, haga esto, lo otro, de lo que esté de su parte, más de lo demás Dios guarda nuestra vida. O sea, debemos de ser prudentes también, ¿verdad? Entonces fíjese que también cuando dice en el verso 4 ahí, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. Aquí habla, dice, sean maduros y cabales. O sea, dice que es completamente equipado, maduro. Un cristiano maduro es descrito en tres formas. Dice que el cristiano es perfecto, el cristiano es con integridad y sin que le falte nada, sin dejar que desee nada. Dice que las pruebas son los medios que Dios usa para producir la madurez. Fíjese, hermano, le voy a mostrar, le voy a dar un ejemplo rápido acerca de cómo es cuando nosotros a través de las pruebas nos hacemos maduros. Cómo Dios trabaja en nosotros. Yo no sé qué Dios tiene que trabajar en usted. Yo sé lo que Dios tiene que trabajar en mí y está trabajando, pero en usted puede ser que sea su carácter, puede ser que sea lo económico, puede ser que sea lo espiritual, puede ser que sea su relación en familia. Hay muchas cosas que Dios quiere trabajar en nosotros, porque el propósito de Él no es que nosotros nos vayamos a ser derrotados o que vayamos a ser, como le dijera la palabra, que seamos, que ya no tengamos esperanza. No, ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que nosotros seamos victoriosos a través de Cristo Jesús. Pero fíjese que cuando habla aquí en el verso 4, donde dice que la paciencia, dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Me recordaba porque dice que en esas palabras cabales y perfectos es que tengamos integridad, que tengamos, que no nos falte nada. Y me acordé de algo que hablaba acerca de la integridad. Y eso nos lo contaban a nosotros que había un hombre cristiano que por alguna razón él, en un área de su vida él no estaba bien. Y resulta que fue a un lugar de comida rápida y entonces pidió y le sirvió, cuando le sirvieron le dieron dos bolsas y gracias, y ahí estaba la pareja con él y le dieron sus bolsas, y cuando ya se iba y abrió las bolsas para sacar la comida que llevaba, no era comida la que llevaba, sino que llevaba fardos de dinero. Dijo, ¿qué es esto? Esto es algo, pasó aquí, se equivocaron. Por alguna razón estaban contando el dinero, algo así, y resultó que las bolsas de la comida se las cambiaron por las de dinero, y él regresó rápidamente y entonces cuando estaba allí dijo, quiero hablar con el manager, algo pasó, algo hicieron aquí mal. Y pues llamaron al manager y dijo, bueno, ¿qué pasó? Mire, pues yo pedí comida y mire lo que me dieron. Dijo el supervisor, ¿qué pasó? No, pues no sé, alguien me dieron esto y
y era dinero lo que llevaba ahí. Entonces dijo, perdone, dijo el manager, va, venga, pase adelante, mire, no se preocupe, traiga pase adelante, aquí le vamos a dar la comida que usted quiera. Se imagina el hombre honrado, ¿verdad? Llevó la bolsa de dinero y le dice, venga, entre y trágase a su esposa también que venga. Y entonces, ay, disculpe, es que, pues, lo que pasa es que la que viene conmigo no es mi esposa. Entonces era honrado, pero no era íntegro. Entonces, en esas cosas a veces es donde Dios tiene que trabajar, pues. Se puede hacer que nosotros seamos honrados, pero hacer que no seamos íntegros, pero Dios quiere trabajar. Entonces, ¿para qué? Para que alcancemos la madurez, la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Entonces, regrese usted a primera de Pedro, en su capítulo 4 y su verso 12. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Fíjese que nosotros ahorita todavía no nos podemos gozar de los padecimientos, pero cuando miremos la manifestación de Cristo, nos vamos a alegrar. Yo pensaba, ¿cómo será eso? Es por fe, hermano. Imagínense que si ahorita viniera Cristo y nos llevara en ese momento, tal vez solo nos daría la oportunidad de voltear y ver y decir, wow, hasta dónde el Señor nos permitió llegar, pues nos ayudó hasta aquí. Y usted con un montón de pruebas y yo más todavía, pero ya vamos, hermano. La manifestación de Cristo y qué alegría. Nos fuimos, hermano. Ya nos fuimos. Entonces imagínense que esto es lo que el apóstol estaba mostrando, porque los padecimientos de Cristo nosotros no podemos padecer lo que Cristo padeció. Parte podemos padecer, pero no todo. Pero somos partícipes, porque si nosotros cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón fuimos partícipes de su muerte, también de su resurrección y de su vida, tenemos vida en Cristo Jesús, pero también de sus padecimientos. Entonces dice aquí el verso 14, si sois vituperados, o sea, si son maltratados, dice aquí, por el nombre de Cristo sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, o sea, ciertamente sobre aquellos que nos maltratan o nos vituperan, dice aquí, ciertamente, si vosotros, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos, o sea, de los que nos tratan mal, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Se acuerda del ejemplo que le di del Señor de la comida, de la bolsa que le dieron dinero en lugar de comida? ¿Cómo cree usted que estaba padeciendo él? Como malhechor, ¿verdad? Saber ni qué dirían, saber ni cómo lo tratarían. Y hermanos, en la iglesia de Cristo si está escrito aquí, es porque todavía muchos, algunas veces padecen como malhechores. Hay otros que padecen como ladrones, otros por entrometerse en lo ajeno. De todo hay. Pero si por ser cristianos estamos padeciendo, entonces hay que glorificar a Dios por eso, pues. Entonces usted y yo somos los que tenemos que ponernos a pensar por qué estamos padeciendo. No vaya a pensar que usted va a padecer y yo voy a padecer toda la vida, no. Es un tiempo, si es necesario, dice, que tengamos que padecer, vamos a padecer.
Entonces dice aquí, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Fíjese que cuando estaba leyendo aquí que si alguno padecía como cristiano, pues lea la historia en la iglesia primitiva, cómo padeció la gente. Y nosotros tal vez ahora no nos damos cuenta, pero vaya a las noticias cristianas. Y como ahora la iglesia de Cristo es mucho más grande y ya abarca casi todo el mundo, hay más mártires de los que nosotros no nos imaginamos. Pero lea las noticias cristianas y se va a dar cuenta los que están sufriendo. Lea a aquellos que tienen que ser, que los decapitan porque no quieren negar el nombre de Cristo. Vea a aquellos a las mujeres cómo las tratan por haber seguido a Cristo. Y nosotros, ¿cuáles son nuestras pruebas, hermano? Ay, es que hoy no puedo venir porque no hay quien me dé right, dice, va. Oh, es que hoy no voy a ir porque me queda muy lejos, dice. O sea, a veces Dios tiene que tratar con nosotros en el pueblo para trabajar algo en nuestra vida. Porque gracias a Dios estamos en un lugar donde, hermanos, y cuando usted ve estas cosas, no, tal vez no da risa, sino que como que qué barbaridad, qué barbaridad. Aquí hasta lo mandan, en bus lo van a traer uno a la puerta de su casa. Y el timbre va, pling, hermana, ya van a ser las 10. Y vamos a la iglesia. No, hoy no voy a ir. Cuando nosotros vemos en otros lugares donde realmente la gente, nuestros hermanos en Cristo, tienen que pasar por situaciones tan difíciles para ir a la iglesia. Wow, hermano. Nosotros dijéramos, hoy debería de estar lleno, no por mí, porque por algo estoy aquí, ¿va? No por mí. Dios los tiene con un propósito, pero hermanos, vea. Fíjese que leía yo hace muchos años en un libro de hombres de Dios que tenían que ir a predicar, aquellos que tenían que atravesar con una lancha, horas y horas en el río para llevar la palabra a un pueblo. Y cuando llegaban los hermanitos ya estaban esperándolos casi una semana para llegar a que les llevaran la palabra de Dios. Y nosotros. Y fíjese con qué gozo y alegría ellos llegaban y esperaban que llegara el pastor a hablarles palabra de Dios. Y nosotros tenemos la internet, tenemos YouTube, tenemos Facebook, tenemos de todo. Entonces quiere decir que Dios quiere trabajar en nosotros, algo que necesita trabajar en nosotros. ¿Qué será en usted? ¿Qué será en mí? Algo que Dios quiere trabajar. Porque necesitamos ser cabales, dice que necesitamos ser perfectos. Nada tiene que faltar en nosotros. Porque, amado hermano, ¿sabe una cosa? Al que más se le da, más se le va a demandar. Fíjense, aquí tenemos la bendición de estar aquí. Venimos, entramos, nos vamos y amén. Qué bonito otros lugares donde no hay. Y ahí está la gente buscando del Señor. Entonces nuestra motivación en esta noche es que si usted está pasando por alguna prueba, sepa que hay un propósito por el cual usted está siendo probado. No hay un despropósito. Y gócese. Tal vez no va a estar, decíamos nosotros, de diente a diente sonriendo, pero gócese en el Señor. Porque es algo normal en nosotros. Dios quiere trabajar en nuestra vida algo muy importante. Fíjese, hermano, que dice que cuando dice la prueba de fuego, ¿por qué dice la prueba de fuego cuando Dios se le apareció a Moisés en la zarza? Dice que la zarza era fuego lo que había y no se consumía. ¿Y por qué no se consumía la zarza? Usted no le ha puesto fuego a una de esas ramas secas, agarran fuego rapidito y se queman, pero la zarza no se consumía. Y dice que porque el fuego de Dios no es para destrucción, sino que es para purificación. Entonces Dios nos va a purificar. Hay algo que tiene que trabajar en nosotros y Él sabe de qué manera, pero no nos va a destruir. Él nos quiere purificar. Entonces, si Dios nos permite, luego vamos a hablar acerca de
del juicio que va a comenzar en la casa de Dios. El verso 17 de primera de Pedro, ahí le encargo que venga el domingo, no va a decir, no va a llegar el domingo que va a hablar de juicio. No, lo espero para que venga. Y vamos a hablar, porque el verso 17 dice, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Usted sabe cuál es la casa de Dios? La iglesia. Entonces, hoy nosotros nos alentamos con esas palabras, hermano. No nos sorprendamos por el fuego de pruebas que muchas veces viene a nuestra vida, sino que glorifiquemos a Dios en ello. Y si hay algo que Dios necesita trabajar en nuestra vida, preguntémosle, hermano, preguntémosle, Él sabe. Señor, ¿qué quieres trabajar en mí? ¿Qué es lo que tú quieres trabajar en mí? Y Él le va a mostrar. Fíjese que hoy no terminé de enseñarle, pero ahí mismo Santiago, cuando está hablando acerca de las pruebas que Santiago 1, del 2 al 5, dice que tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Dice el verso 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dado. ¿Sabiduría para qué necesitamos, hermano? Para poder llevar las pruebas, para poder sobrellevar las pruebas. Porque a veces puede ser que estamos siendo probados en algo que no se nos abre por qué estamos pasando por esa situación. A veces estamos pasando por una prueba que no tenemos la sabiduría suficiente para poder sobrellevarla, porque no sabemos de dónde estamos como el rey, no sabemos de dónde caen las cosas, pero en Dios sí tiene un propósito y dice que si estamos faltos de sabiduría, que la pidamos a Dios. Él la va a dar sin reproche. Él no le va a decir, oh, te voy a dar una sabiduría, pero si no la aprovechas te la voy a quitar. No, Él no dice eso. Pídala. Pídala, Señor, en qué es lo que yo estoy pasando ahorita. Porque, hermano, fíjese que como le decía al principio, muchos de nuestros hermanos ya no vienen a la iglesia porque quizás están pasando por una prueba, pero como no le piden a Dios sabiduría, no saben cómo, de dónde viene, pues. No saben por qué razón está pasando esto. Hay quienes, mire, no, y aquí gracias a Dios no ha pasado, pero en otras iglesias hay hermanos que ya no vienen a la iglesia porque no los saludaron, porque no les dijeron Dios les bendiga o algo, pero si le hubiera pedido sabiduría a Dios, ¿sabe qué le hubiera dicho Dios? Empieza tú, ¿sabes cómo yo he aprendido a recibir? Es cuando doy. Si yo quiero que me saluden ahí en el Facebook, mis hermanos, yo bendigo a todos. Al ratito viene un chorro de textos con bendiciones, porque eso es lo que dando es como recibimos. Entonces quizás mi hermano está pasando por una situación difícil, no que no quería nadie saludarlo, sino que aprenda a saludar él, que aprenda a bendecir él, pero como no tenía sabiduría para mejor se fue. Y después allá afuera dice, no, con esos... Si ni saludan, no, pues aprenda usted a saludar. Pero es necesario, si usted no tiene sabiduría y está pasando por una prueba que no la entiende, pídale a Dios sabiduría. Mire, sabe, pensaban en las personas que están solas, adultas ya solas. Quizás sea esa su prueba. Pero ¿le ha preguntado alguna vez a Dios por qué está sola? Necesita sabiduría para entender por qué está solo. Puede ser que una palabra mal dicha y por eso es que está solo. O puede ser que, como dijo una hermana, es que a mí el Señor me llamó para ir a dar Biblias a Rusia. Tal vez no es eso. Tal vez no es eso, porque ya va a enviar a otros. Pero Dios nos da sabiduría. Amén. Entonces yo le dejo en esta noche. No nos sorprendamos si algunas veces estamos pasando por algunas pruebas. Si usted me mira a veces, tal vez cansado, alguna situación, si estoy pasando por una prueba, solo dígame, no se sorprenda, hermano. Dios tiene un propósito. Todas las pruebas tienen un propósito. Y así le digo yo a usted, no se sorprenda. Dios tiene un propósito en su vida. Así que en esta noche lo dejamos hasta aquí. Nos ponemos de pie y damos gracias al Señor.
Nuestro buen Dios y Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias en esta noche porque tú nos has enseñado a través de tu palabra que muchas veces tenemos que ser probados, Señor, como por fuego. Nuestra fe tiene que ser probada, pero el propósito, Señor, es que seamos maduros, seamos íntegros, que no nos falte nada, Señor. El propósito es que nosotros lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús y que a través de todo eso tu nombre sea glorificado. Yo te pido en esta hora, Señor, por nuestros hermanos, si alguno está pasando por situaciones difíciles, por pruebas difíciles, que por favor les ayudes y que les alientes a través de tu gracia y que les des sabiduría y entendimiento para poder discernir, Señor, de dónde viene la prueba. Porque tu palabra dice que si es necesario, no siempre ha de ser necesario, pero tú más que nadie conoces nuestro corazón, lo más íntimo de nuestro corazón, los pensamientos tú los conoces, Señor. Yo te pido que en mis hermanos en esta noche, si alguno está pasando por una prueba, Señor, ayúdale en el nombre de Cristo Jesús. Que sea tu Espíritu Santo que le guíe, que le enseñe, que le instruya, Señor. Que sea a través de tu palabra, a través de un mensaje, a través de un canto, a través de leer un libro tuyo, Señor. Que tú puedas revelarle, Señor, lo que quieres darle a conocer. Por qué situación está pasando y cuál es la solución para poder salir adelante. Señor, el tiempo ya es más corto de lo que nosotros nos imaginamos y te pedimos que nos ayudes, por favor. Que ayudes a nuestros hermanos que están desalentados, a nuestros hermanos que por alguna prueba dejaron de congregarse, Señor. Te rogamos por sus vidas y que les guardes y que los traigas con lazos de amor y misericordia, Señor. O por aquellos hermanos que están solos y necesitan una ayuda idónea o un varón, Señor. Por favor, te pido por ellos. Te pido por ellos, Señor, porque solamente tú conoces sus corazones y puede ser que sea una prueba de sus vidas, pero tú puedes darles la salida, Señor. Mientras estén en tus manos, mientras estén en tus caminos, tú puedes ayudarles, Señor. Te pido por los que están enfermos, que están pasando quizás por esa prueba de enfermedad. Te pido por los que tal vez en su trabajo están pasando situaciones difíciles, Señor, pero por alguna razón tú estás trabajando su carácter, Señor. Ayúdalos, por favor. Por los que están pasando situaciones económicas, quizás lo que quieres tú es que su dependencia sea completa en ti. No esperando, Señor, quien le dé, sino esperando en ti, porque tú eres el proveedor. Porque tú no bendices, Señor, lo que nosotros trabajamos, sino lo que a ti te ha placido bendecirnos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús y te pedimos por nuestros pastores que los guardes y los protejas, a Pastor Ed, al Pastor Sergio y su esposa, Señor, a todos los pastores que quizás también estén pasando por un tiempo de prueba, Señor. Te pido por ellos, a todos y a cada uno de los que predican y enseñan tu palabra, Señor. A todos los que ministran tu alabanza, aquellos que están en las puertas de los templos ayudando, Señor, aquellos que cuidan a los niños, por todos ellos, Señor, por cada uno de ellos, por sus matrimonios, por sus hogares, por sus hijos, porque no sabemos las pruebas que estén pasando, pero tú las conoces, Señor, y en tus manos las ponemos en esta noche, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Este mensaje ha sido patrocinado por la Iglesia Calvary Church de Aurora, Colorado, a través del Ministerio Hispano Su Gracia. Este ministerio está comprometido en enseñar la palabra de Dios verso por verso a la comunidad hispana. La visión de nuestra iglesia es alcanzar, discipular y enviar. Alabamos a Dios con música contemporánea. Nuestros servicios son los jueves a las 7 de la tarde y los domingos a las 2 de la tarde en la sala de conferencias Agape. Los domingos contamos con enseñanza de la palabra de Dios para los niños. Visítenos en Calvary Church del 18900 al este de la avenida Hamden en Aurora, Colorado. Para más información, contáctenos a el 720-477-0478. Esperamos en Dios que este mensaje haya sido de edificación para su vida.